Estructura y composición de la Tierra. La Tierra está compuesta por capas concéntricas y esferas que forman su estructura principal. La geósfera, que incluye la corteza y el manto y el núcleo. La gravedad ordena estos materiales por densidad, siendo el núcleo metálico el más denso, seguido por el manto rocoso y la corteza rocosa más delgada. Además de la geósfera, la Tierra tiene una hidrosfera de agua y una atmósfera de aire. Corteza terrestre. En este artículo exploramos la corteza terrestre, una de las capas fundamentales de la Tierra y la única en la que puede desarrollarse la vida tal como la conocemos. Veremos qué es, cuáles son sus características y tipos y analizaremos en detalle su composición. Corteza terrestre, qué es y tipos. Corteza terrestre es la capa más superficial de la Tierra. Es la sólida y es una zona de transición entre los elementos de la geósfera. Su variabilidad litológica solo es comparable con la cantidad de eventos que se desarrollan en ella. Con definición y características. La corteza terrestre presenta varias características que la diferencian entre otras capas del planeta. Grosor variable, tiene temperatura y presión, composición química y baja densidad. Grosor variable. Su espesor oscila de acuerdo a la ubicación. En los océanos es de entre 5 y 10 kilómetros, mientras que bajo los continentes puede llegar hasta los 70 kilómetros en áreas montañosas. Temperatura y presión. Aunque es la capa más fría, la temperatura aumenta con la profundidad, alcanzado hasta 400 grados Celsius en la fase de la corteza. Composición química. Está compuesta principalmente por silicatos y óxidos de metales, elementos como el oxígeno, el silicio y el aluminio. Baja densidad. La corteza es menos densa que el manto, permitiendo que flote sobre él. Esta propiedad es clave para el aumento de las plantas tectónicas. Composición rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ígneas, formada por la solidificación de magma, ejemplos, granito, intrusiva, basalto, extrusiva. Sedimentarias, originadas por acumulación y compactación de sedimentos, ejemplos, arenisca, caliza y carbón. Metamórficas, derivan de otras rocas transformadas, por ejemplo, por presión y temperatura, ejemplos, mármol, gneis, esquistos. Grosor y variaciones entre continental y oceánica. La corteza terrestre es la capa sólida más externa de nuestro planeta y se divide en dos tipos de principios: corteza continental y corteza oceánica. Grosor y densidad. La corteza oceánica es mucho más delgada y densa que la corteza continental. Tiene el grosor promedio de 7000 kilómetros, mientras que la corteza continental puede tener más de 70 kilómetros de grosor. Además, la corteza oceánica es más densa que la corteza continental debido a su composición de basalto. El manto contiene el 83% del volumen del planeta, ¿no? Lo cual esto está subdividido entre dos partes, donde hay un manto inferior, que más también conocido con el nombre de mesósfera, ¿no? También el manto superior, que es la astenosfera. Para poder entender mucho mejor, hay que verlo como un cono, ¿no? Donde esto, después hay un manto, también hay un núcleo, y así sucesivamente. Donde en el manto, como les estoy mencionando, se va a dividir por un manto superior, inferior, también hay una zona de transición. Asimismo, el manto terrestre. ¿Qué es el manto terrestre? Es la capa sólida de la Tierra que se encuentra pues entre la corteza de la Tierra y el núcleo, el cual esto representa, como se dice, ¿no? 80% del total del planeta, el cual tiene una profundidad aproximadamente de 2900 kilómetros
bajo superficie. ¿Qué quiere decir, no? Que cada vez a más profundidad, ya no está a la misma profundidad, sino cada vez más y más aumenta. Y así poco a poco vamos a poder llegar hasta, como dicen, el núcleo. Teóricamente, el manto, como se mencionó, está subdividido entre dos capas principales, manto superior y manto inferior. Sin embargo, en la actualidad se conoce que entre ambas capas existe también una zona de transición, así como le he mencionado. Siempre para entender como un cono. Lo vemos, ¿no? Este es manto y este es núcleo abajo. Para poder explicar con mucho más detalles, ¿qué es entonces el manto superior? El manto superior se encuentra pues entre la discontinuidad de Mohorovich, el cual está a unos 400 kilómetros de profundidad, el cual este va a estar a una temperatura de, en un intervalo de 1200 a 2000 grados Celsius, y en el cual este va a estar en su estado sólido, el cual esto representa también un comportamiento plástico, el cual asimismo con donde esto podemos decir también que está compuesto principalmente por los siguientes elementos químicos: hierro, magnesio, silicio, oxígeno y aluminio. En las zonas oceánicas, entre 100 a 200 kilómetros, aparece también la zona de baja velocidad sísmica, la cual está atribuida pues en una fusión parcial entre un 2 a 4%, que permite que la generación de magma y el origen entre las rocas ígneas. Esta zona no siempre está presentada bajo los continentes, ¿no? En conjunto, el manto superior se comporta con una masa sólida que fluye pues, lentamente, el cual está a unas escalas geológicas. También es mencionar, pues como se han dicho, ¿no? Que hay dos partes, ¿no? También es el manto inferior. El manto inferior está localizado entre los 670 a 2900 kilómetros de profundidad, como siempre, pensar el conito, ¿no? La cual esta representa una ronda de 3300 grados Celsius, el cual este está en su estado también sólido, que mantiene como una masa rocosa firme que permite que el enorme a la presión. Su composición es ultra básica y es bajo contenido de silicio y alto entre magnesio y hierro. Esos son los elementos más químicos lo que va a estar componiendo, la composición que tiene pues en el manto inferior. La temperatura y las velocidades en este caso son sísmicas, aumentan. Asimismo, para poder entenderlo mucho mejor, pues, se vamos a mencionar también que unas diferencias que es entre un mante superior y un mante inferior. La temperatura fluye en el intervalo de 1200 a 2200, mientras que el inferior es a 3300 grados Celsius. Ya se ve la diferencia, ¿cierto? ¿Qué estado está? El estado superior está pues en el estado plástico y sólido, mientras que el manto inferior solo es sólido. La composición, la composición que tiene ambos mantos es pues que el manto superior está compuesto por un elemento químico que es el hierro, oxígeno, silicio, magnesio y aluminio. Y asimismo el manto inferior viene a ser también lo mismo, ¿no? ¿Por qué o qué? Como saben, que el inferior más fuerte, pero igual están esas composiciones que tiene. El espesor. El espesor sabemos muy bien que la zapa, como es un conito, ¿no? Como el manto superior, está a un espesor de 600 kilómetros, así pequeño, que viene a ser el conito. Mientras el manto inferior viene a ser ya de 2885 kilómetros, que quiere decir un poco más grande, más haciendo. Y así sucesivamente, si hacemos un poco más, como les hemos mencionado el cono, ¿no? Vamos a llegar que hay manto y núcleo. Y en la parte ya del núcleo lo va a explicar mi compañero. Muchas gracias. Ya, bien, el núcleo, el núcleo es la parte interna del planeta y es esencial para comprender la dinámica interna de nuestro planeta. Ahora, en esta parte está dividido en dos partes principales del núcleo. Uno que sería, como se ven acá en la imagen, está dividido en el núcleo externo, que está compuesto por metales en estado líquido. Ahora, el núcleo interno, que está formado principalmente por hierro en estado sólido. Ahora, en esta parte,
En el núcleo interno el hierro sólido está sometido a grandes temperaturas o condiciones extremas de presión y de temperatura. Ahora, estas dos secciones desempeñan un papel importante o fundamental, ¿no? En la estabilidad y la protección de nuestro planeta, especialmente a través del campo magnético. Ahora, el campo magnético resguarda la superficie de nuestro planeta de las radiaciones cósmicas y solares que nuestro planeta recibe a diario. Ya. En esta parte seguimos. El núcleo externo. El núcleo externo está compuesto principalmente de hierro y níquel. Como ya lo dijimos, está en un estado líquido. Ahora, aparte de hierro y níquel, podemos encontrar otros elementos ligeros como el oxígeno y el azufre. Ahora, el núcleo externo rodea al núcleo interno y tiene un espesor de aproximadamente de 2200 kilómetros. Ahora, veamos la función de la generación del campo magnético terrestre. En esta parte, el constante movimiento de los metales líquidos producen corrientes eléctricas y estas a su vez generan el campo magnético, que es más conocido como el efecto dínamo. Ahora, en esta parte, el campo magnético de la Tierra es una fuerza invisible que rodea, vayamos a esta imagen. Como le hemos dicho, el campo magnético de la Tierra es una fuerza invisible que rodea a nuestro planeta y actúa como un imán en el interior de la Tierra. ¿Ya? Y esto es más conocido como el efecto dínamo, ¿no? Este campo tiene dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. Ahora, su importancia, ¿no? Del campo magnético. Uno que sería que protege a nuestro planeta de los vientos solares, como se ve en la imagen, en ahí. Y el otro sería que permite el uso de brújulas, ¿no? Otro sería que son los causantes de las auroras boreales que se ven en el polo norte y polo sur. Otro dato curioso, ¿no? de este tema es que el polo norte no coincide con el norte magnético, ¿no? Como ustedes bien saben que el polo norte se mueve al año unos 40 kilómetros en dirección hacia Siberia. En este sentido, ¿no? Ahora, vayamos. El núcleo interno. El núcleo interno es la parte interna, o sea, se encuentra en el medio de nuestro planeta y está principalmente formado, como hemos dicho, de hierro en estado sólido y con pequeñas cantidades de níquel y otros metales pesados. Su radio en esta ocasión es aproximadamente de 1200 kilómetros. Ya. Ahora, las presiones y las temperaturas que se encuentra en el núcleo, ¿no? En esta región. Como ya le hemos dicho, alcanza condiciones extremas en presión y temperatura. En temperatura, nuestro núcleo tiene un aproximado de 5000 a 6000 grados centígrados, comparables a la superficie de nuestro Sol. Ahora, la presión es más de 3.5 millones de atmósferas, lo que mantiene al hierro en estado sólido, a pesar de estar rodeado por, por líquido, ¿no? Por metales que se encuentran en estado líquido. Ahora, la interacción del núcleo interno con el núcleo externo contribuyen a la estabilidad y persistencia del campo magnético terrestre. Acerca de lo que es la composición química de la Tierra. Las capas, ¿no?, en las que se divide la composición química de la Tierra tienen propiedades diferentes. La corteza es la más delgada, con un grosor que oscila entre 3 y 70 kilómetros. La corteza oceánica, ¿no?, está constituida en su mayoría por basaltos, ¿no?, que son más densos, cuya densidad, ¿no?, 3 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que las rocas graníticas dominan, ¿no?, en la corteza continental, con una densidad media de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. El manto, compuesto por rocas ultramágicas como la peridotita, que son ricas en magnesio y silicio, ¿no?, representan cerca del 82% del volumen de la Tierra. A pesar de ser sólido, tienen la capacidad de fluir con lentitud, lo cual posibilita la convección interna, que es lo más que promueve, ¿no?, la dinámica del planeta. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los elementos más abundantes de la Tierra, ¿no?
Empezaremos por el oxígeno. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre, constituyendo aproximadamente el 46.1% de su masa. Se encuentra principalmente, ¿no?, en forma de compuestos con otros elementos, ¿no? A nivel global en la Tierra, el oxígeno también es muy abundante, ¿no?, siendo el segundo elemento en masa después del hierro, debido a su presencia en la corteza, ¿no?, y el manto. Además, el oxígeno es fundamental para la vida, ¿no?, ya que está presente en la atmósfera, ¿no?, en forma molecular como el oxígeno 2, y en la estratosfera como el ozono, ¿no?, el oxígeno 3, que ya también, como bien sabes, ¿no?, esta capa de ozono nos protege, ¿no?, de la radiación ultravioleta, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del silicio, ¿no? El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, representando aproximadamente el 28.2% de su masa. No se encuentra en estado libre, sino combinado, ¿no?, principalmente con el oxígeno, ¿no?, en forma de dióxido de silicio, que forma minerales, ¿no?, muy comunes como el cuarzo. Más del 90% de la corteza terrestre está formado por minerales de silicato, ¿no?, en los cuales el silicio está unido al oxígeno, ¿no? Además, el silicio tiene una gran importancia, ¿no?, en la tecnología, ya que es un semiconductor esencialmente, ¿no?, en la fabricación, ¿no?, de computadoras, componentes electrónicos, entre otros, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca del aluminio, ¿no? El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, representando, ¿no?, alrededor del 8.2% de su masa. Este metal no se encuentra en estado elemental debido a su alta reactividad, ¿no? En cambio, está presente en compuestos como dióxido de aluminio, hidróxido de aluminio y sulfato de potasio y aluminio, ¿no? En la industria el aluminio se utiliza ampliamente, ¿no?, debido a su baja densidad y resistencia a la corrosión, ¿no? Y también tiene una buena conductividad eléctrica y térmica, ¿no? Se emplea, ¿no?, desde la fabricación del papel de cocina de aluminio hasta las aleaciones, ¿no?, en la industria aeroespacial y del transporte. Bien, el cuarto elemento es el hierro. El hierro es el cuarto elemento más importante de la corteza terrestre, representando, ¿no?, aproximadamente el 5.6% de su masa. Se encuentra principalmente en forma de minerales, ¿no?, como es el óxidos de hierro, tales como la hematita y magnetita, ¿no? Además, el hierro, ¿no?, en la corteza, el hierro no está presente en estado libre, sino formado, compuestas con otros elementos, ¿no?, de un metal muy importantes para la humanidad, utilizado principalmente, ¿no?, en la fabricación de acero, ¿no?, lo que es para las construcciones de las edificaciones, ¿no? Y también en el proceso biológico en la vida es esencial, ¿no?, para el transporte del oxígeno en nuestra sangre. El quinto elemento, ¿no?, es el calcio. Este es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre, constituyendo aproximadamente entre 3.4 y 4.2 por ciento de su masa, ¿no? Este elemento metálico alcalino terrio nunca se encuentra aislado, ¿no?, sino formando compuestos minerales con la piedra caliza, carbonato de calcio, entre otras, ¿no? Y el calcio es, en nuestro proceso biológico forma, ¿no?, parte de nuestro hueso y de nuestros dientes, ¿no?, y en múltiples procesos biológicos, ¿no?, y en distintas industrias. El el sexto elemento, ¿no?, sería el sodio. El sodio ya también es el sexto elemento más abundante en la corteza terrestre, constituyendo aproximadamente entre el 2.3 y el 2.8% de su masa, ¿no? Es el metal alcalino más abundante, ¿no?, que se encuentra principalmente en forma de compuestos minerales, ¿no?, como conocemos la sal común, ¿no?, el cloruro de sodio, ¿no? Y también, ¿no?, es un elemento químico muy importante, ¿no?, en diversos procesos industriales y biológicos. El séptimo elemento es el potasio. El potasio representa aproximadamente entre el 2% y el 2.6% de la masa de la corteza terrestre, ¿no? Siendo este el séptimo elemento más abundante. Se encuentra principalmente en minerales como los feldespatos y también está presente en rocas sedimentarias y arcillas, ¿no? Este elemento es un macronutriente fundamental para las plantas, ¿no?, y ayuda ya en el proceso biológico, ¿no?, en las plantas. Y el último elemento es el magnesio, ¿no? El magnesio representa ya también aproximadamente el 2.1% a 2.3% en la corteza terrestre, siendo el octavo elemento, ¿no?, más abundante en la capa superficial del planeta, ¿no? Estas se encuentran destacados, ¿no?, en minerales como la dolomita y la magnesita, ¿no? Eh, el magnesio es esencialmente para la vida, ya que participa en la formación de huesos, ¿no?, la actividad de enzimas y la relajación muscular. Es un elemento metálico alcalino terrio que no se encuentra libre, ¿no?, en la naturaleza, sino combinado en compuestos minerales.
hablar acerca de la distribución de capas de los elementos de la Tierra. En este aspecto, en la corteza, los elementos más importantes tenemos el oxígeno, el silicio y el aluminio. Estos son los elementos más importantes que están formando el níquel. Y en el estado sólido también tenemos en la parte de la corteza tenemos el oxígeno y el silicio. El aluminio, también tenemos el hierro y el calcio. Y por otra parte tenemos el magnesio y el azufre. En el manto, nosotros en el manto tenemos como elemento importante, como ya les hablaba, es el oxígeno, silicio y magnesio y hierro. Y en el núcleo está formado por hierro y níquel. Estos tienen métodos de estudio, y para estudiar nuestro planeta no es muy fácil, ya que esto podemos estudiar de forma directa los primeros kilómetros de la superficie, pero se conoce con bastante certeza la posición y la estructura de la Tierra. En esta parte les voy a hablar de las técnicas que podemos utilizar para investigar la estructura de la Tierra. Tenemos dos técnicas para estudiar la estructura de la Tierra, y estas dos técnicas son el método directo y el método indirecto. Les voy a hablar sobre el método directo. Este método directo nos permite observar la estructura y propiedades de la Tierra directamente. Esto podemos hacer fácilmente en las rocas que componen la superficie terrestre. También podemos conocer cómo es el interior de la Tierra a través de sondeos y minas. Y también en erupciones volcánicas podemos ver también eso, ¿no? Y también podemos ver en erosión. Y en métodos indirectos, mayormente son utilizados para el estudio interior de la Tierra, donde se emplean técnicas de ingeniería y como objetivo de obtener datos sobre las zonas a las que no es posible acceder, y así poder ver la composición de la estructura de nuestro planeta, ¿no? En esta parte tenemos el método eléctrico por un punto, ¿no? Y también tenemos otro punto, la tomografía sísmica. También por otro punto tenemos lo que es la densidad terrestre, la gravedad terrestre, el magnetismo terrestre y la composición con meteoritos. También tenemos por otra parte las ondas sísmicas, que con todos estos métodos podemos ver, ¿no? La importancia de la tecnología en la exploración terrestre en este punto nos permite conocer mejor el planeta, ya que con esto aprovechamos sus recursos de manera más eficiente y garantizamos la seguridad en los procesos de investigación. Su importancia se puede resumir en varios puntos, ¿no? En estos puntos les voy a hablar sobre el acceso de lugares difíciles, ¿no? Son las herramientas como drones, satélites y vehículos especializados que permiten llegar a zonas difíciles, ¿no? Donde que nosotros no podemos acceder a esas zonas, ¿no? Pero tenemos esa facilidad de que ahora con esos equipos especializados ya podemos llegar a zonas que realmente nosotros no tenemos tanto acceso, ¿no? Pero tenemos como drones que nos facilitan, ¿no?, esos equipos. Y por otra parte tenemos la obtención de información precisa, ¿no? El GPS, sensores remotos, radares de penetración terrestre y teledetección, ¿no? que nos permite recopilar datos exactos sobre el relieve del suelo y el clima. Y por otro punto también tenemos los avances en la geología y minas. Tenemos los softwares de modelado 3D, máquinas de perforación modernas y que nos ayudan, ¿no?, a ubicar los recursos como el petróleo, el gas, los minerales que podemos encontrar, ¿no?, en
esa área, ¿no? Y también tenemos la protección del medio ambiente. En este punto prácticamente identificamos riesgos naturales, ¿no? Terremotos, erupciones volcánicas e imágenes, ¿no? Satelitales, ¿no? Que permiten explorar sin dañar los ecosistemas, ¿no? Por esa parte les hablé y muchas gracias. Esto fue nuestro trabajo de nuestro grupo y muchísimas gracias.